En lo más profundo del bosque, donde solo se oyen los susurros del viento entre las hojas y el lento goteo de la savia en los árboles, una joven doncella Siuok se oculta, frágil y consumida por el hambre. Naya, con su cuerpo tembloroso y la mirada llena de desconfianza, lucha en silencio por cada momento de vida, consciente de que fuera de aquel refugio, la muerte acecha en forma de ojos extraños y manos armadas. Su respiración entrecortada vibra entre los troncos, mientras cada sombra parece traer consigo un peligro inminente. El bosque que la envuelve es un laberinto implacable, un territorio que no perdona debilidades. Entre el aroma terroso de la hojarasca, el crujir punzante de ramas secas bajo sus pies y el frío que se cuela hasta los huesos, Naya se siente apenas una sombra de resistencia frente a la vastedad de la naturaleza salvaje. El crepitar lejano de un arroyo no logra calmar el ruido constante de su corazón acelerado. El sol apenas filtra sus rayos a través del follaje denso, pintando manchas de luz que no consiguen romper la soledad que la oprime. La hambre la ha consumido durante días, sus fuerzas se desvanecen, pero en su interior arde una sabiduría ancestral que le dice que debe seguir oculta, que desconfiar de todos, incluso de quienes comparten sus raíces. No solo los colonos representan una amenaza, dentro de su propia tribu también existen ojos que la buscan, motivos ocultos para impedir que siga adelante, al borde de la desesperación. Cada sonido la alerta y cada sombra parece un enemigo. En la periferia del bosque vive Elías, un leñador taciturno que ha elegido una existencia aislada y sencilla, marcado por un pasado que no comparte. Sus días transcurren entre el roce constante de su hacha y la observación silenciosa del entorno, sin buscar más compañía que la de sus pensamientos y la naturaleza misma. Una tarde, cuando el sol comienza a caer, Elías se adentra más profundo en el bosque en busca de leña, y sus ojos captan una figura débil y temerosa que se oculta tras un matorral. El encuentro no es amistoso. El silencio tenso entre ellos es tan denso como la maleza que los rodea. Ninguno dice palabra, pero en esa pausa se siente la mezcla de miedo, recelo y la frágil esperanza de que quizás el otro no sea una amenaza mortal. El reconocimiento mutuo de vulnerabilidad marca el inicio de una escaramuza emocional que ningún gesto podría romper, pero que resulta ser el preludio de algo mucho más profundo. Contra el instinto que lo ha hecho aislado durante años, Elías decide tomar un riesgo. Deja parte de su carga y regresa con provisiones para la joven. Su voz queda en un susurro. Sus movimientos lentos, cargados de precaución. Naya lo recibe con desconfianza palpable. Sus ojos reflejan tanto la necesidad como el miedo a la traición. Leñador y doncella, dos figuras aparentemente opuestas, comienzan un delicado intercambio donde el temor y la esperanza coexisten al filo de la realidad. Hostil que los envuelve. La confianza aún está lejos, pero el primer paso hacia la supervivencia conjunta ha sido dado. Mientras Elías se adentra en busca de más madera, el aire se enturbia con el ruido de pasos firmes y voces graves irrumpiendo entre los árboles. Un grupo de hombres armados invade el bosque, sus intenciones claras: encontrar a Naya, cueste lo que cueste. La tensión crece de golpe, la amenaza se acerca implacable, y la soledad del bosque se convierte en una prisión con muros de acero. La joven doncella y el leñador
Están ahora atrapados en una red de peligro que exige decisiones rápidas y un coraje inesperado, mientras las sombras se cierran sobre ellos. Muchos compañeros de jornada que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos contaron que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que el próximo sendero peligroso se revele y una nueva vuelta ocurra, echa un vistazo rápido debajo del video y asegúrate de que aún estás suscrito a nuestra banda para no perder el hilo de esta historia. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. Elías regresó al refugio con el paso cansado, sintiendo en cada músculo el peso de la urgencia. Avanzaba entre los árboles, entre sombras alargadas y el murmullo constante del bosque que parecía advertirle del peligro. Al llegar, el silencio reinante fue una punzada punzante. En el pecho, los restos de la estructura improvisada yacían esparcidos, ramas rotas y telas rasgadas por el suelo húmedo. No había señal clara de Naya, pero indicios que hablaban de su presencia reciente. Una bufanda rasgada, huellas veloces entre la hojarasca. La mezcla de rabia y preocupación estrechó la garganta de Elías. Sabía que los hombres armados no estaban lejos. Su amenaza era tangible y cercana. Cayó un suspiro exhalado con el viento, buscando fuerzas para sostener el miedo. Y entonces un hilo de movimiento casi imperceptible le alertó. Una figura delgada, frágil, emergía tímidamente entre arbustos caídos. Era Naya, débil aún, su rostro marcado por el hambre y el temor. Pero sus ojos, desafiantes y desconfiados, se clavaron en Elías con un atisbo de necesidad. Sin palabras, se acercaron con cautela. Elías desató parte de su provisión, ofreciéndole pan duro y agua fresca. Sus dedos temblaban al extenderlos. Naya dudó, su cuerpo tenso como si pudiera desaparecer en un suspiro. Pero el hambre ganó la batalla, y finalmente tomó los alimentos, devorándolos con urgencia contenida. Esa noche, el bosque no solo era testigo del acecho de cazadores, sino del inicio tenso y delicado de una confianza precaria entre dos almas solitarias. Consciente de la vulnerabilidad de ese lugar, Elías propuso un nuevo refugio, una cabaña abandonada al margen del bosque, vieja pero sólida. Caminando con paso firme aunque cansado, guiaba a Naya entre senderos apenas marcados, siguiendo un mapa recogido de su memoria y un instinto que sabía la protegería. La noche caía con rapidez, y la cabaña emergió como un fantasma entre árboles negros, su silueta irregular contra un firmamento salpicado de estrellas distantes. Al cruzar el umbral, el aire viciado del abandono dio paso a un cálido silencio. El refugio, aunque polvoriento y olvidado, prometía protección. Elías se movió adentro, encendiendo una pequeña hoguera con astillas secas, mientras Naya cayó sobre un rincón con un suspiro cansado, el cuerpo tembloroso envuelto en harapos. Su mirada se perdió un instante mirando las sombras danzantes, recordando quizás lugares ya imposibles de volver a habitar. Pero la calma era solo una ilusión. Huellas frescas aparecieron cerca, pisadas que no eran del bosque, sino de botas endurecidas por la tierra ajena. Las voces quebradas de hombres se filtraban. Entre la maleza, roncas y bajas convertidas en susurros amenazantes que hacían vibrar el suelo y el aire por igual. Esa noche, la cabaña fue un faro incómodo. Los latidos de ambos retumbaban con fuerza,
conscientes de que la amenaza no solo acechaba, sino que se acercaba sin tregua. Elías reforzó la puerta con un trozo de madera, mientras miraba a Naya, la cual ahora observaba con ojos más abiertos, menos temerosos, porque la presencia de Elías era un ancla en el mar tempestuoso. En silencio, él repasaba planes, jornadas y posibles escapatorias. Sin embargo, el sonido creciente y las voces cercanas les recordaron que el tiempo para decidir era breve. El eco de árboles partidos y pasos firmes llegó como una sombra oscura. Voces en susurros tensos. Órdenes dadas con rápida urgencia y lanternas con luces que se abrían camino entre las ramas. Cada instante se volvía una batalla interior que tensaba las manos de Elías y levantaba una muralla invisible entre ambos, donde la necesidad de proteger se mezclaba con la desconfianza aún latente. Naya apretó su puño, el hambre transformándose en una fuerza primaria para enfrentar el peligro. Elías, por su parte, pareció despojado de todo excepto la voluntad de mantenerla a salvo. Juntos aguardaron la fría noche que se cerraba sobre el bosque, donde huellas y voces crecientes anunciaban una tormenta inminente. Los árboles parecían sostener la respiración, mientras en la penumbra se escuchaban pasos vagamente definidos, acercándose con cautela, como animales que acechan su presa. Un grupo se movía con la firme decisión de cazadores, y la cabaña, por primera vez desde hacía mucho, se convirtió en un pequeño bastión de vida en un lugar cargado de muerte inminente. La noche avanzaba, y con ella el sonido ronco de las conversaciones y órdenes dadas en voz baja. Cerca, entre los árboles, la amenaza se hacía real. Elías apretó la vieja hacha, su única arma, con la mirada fija en la oscuridad que se espesaba. Naya, temblando pero firme, se quedó junto a él, compartiendo el peso del miedo y de la esperanza. Las sombras se movían como presagios, huellas frescas y el sonido inconfundible de voces acercándose a la cabaña durante la noche. La noche se había espesado sobre la cabaña, cuando las voces se acercaron más, resonando entre los árboles y haciendo palpitar el corazón de Elías con un ritmo encendido por la alarma. El pequeño grupo que irrumpió en el silencio era decidido, feroz en su propósito, pero encontraron en Elías y Naya una resistencia inesperada. La oscuridad fue testigo del choque entre dos voluntades que no estaban dispuestas a ceder. Ellas arrojaron piedras y ramas con precisión, utilizando el bosque como aliado, mientras Elías, con el hacha empuñada, bloqueaba pasos y creaba barreras improvisadas. Sus movimientos, aunque marcados por el dolor de una herida reciente, eran determinados y calculados. El crujir de la leña, el golpe de la madera contra la tierra y el jadeo entrecortado de sus respiraciones tejían una atmósfera tensa y eléctrica. Naya, aunque débil, había recogido algo de valor en el filo cortante de la desesperación y se volvió un espíritu activo en la defensa. Entre disparos esporádicos, gritos ahogados y el susurro creciente del bosque, Elías cayó al suelo. Un corte profundo en su pierna redujo su movilidad, pero su mirada seguía fija en protegerla. Naya, entonces, vio más allá del endurecimiento que le había mostrado desde el inicio. En el rostro del leñador herido, defendiendo con cada aliento, descubrió una historia escrita en silencios que ahora comenzaba a contarse. Cuando la tormenta de invasores se dispersó momentáneamente, temblando por el esfuerzo y la incertidumbre de su próxima jugada, Elías respiró hondo y permitió que la voz saliera, áspera pero sincera.
Pensé que mi vida sería solo, la de un hombre con un hacha y la soledad de los árboles. Pero aquí, contigo, sé que puede ser otra cosa, musitó con dificultad. Naya lo miró, sus ojos brillando con la sombra de un pasado doloroso que ya no podía ocultar. Me expulsaron de mi tribu, confesó en voz baja, no por cobardía, sino porque defendí algo que ellos consideraron traición. Mi familia me volvió la espalda, y mis propios hermanos dejaron que el castigo viniera por mí. Por eso huyo, por eso me escondo. La cabaña se convirtió en un confesionario involuntario entre dos almas heridas, que entre la amenaza y el frío empezaban a encontrar refugio en la comprensión. Elías usó un pañuelo para vendar su herida, y mientras lo hacía preguntó con cuidado, ¿qué es lo que temes que te hagan si te encuentran? Naya cerró los ojos un instante. La memoria la atravesó como una flecha invisible. El líder que envía a esos hombres quiere silenciarme o entregarme a las fuerzas que controlan la justicia de nuestra gente. No es solo castigo, es un aviso para cualquiera que se atreva a desafiar su poder. El aire se hizo más denso. Las palabras pendían entre ellos como un juramento no dicho. La amenaza no era solo física. Era un símbolo de un sistema que Naya había rechazado y que ahora la acechaba como sombra implacable. Mientras Elías miraba el bosque, más allá de las ventanas, recordó sus propios fantasmas encerrados en esa soledad. La pérdida, el miedo a confiar y la rutina que había elegido para escapar del mundo. Pero allí, en esa cabaña añeja y en compañía de la joven, la necesidad de proteger algo más grande que él mismo se hacía nítida. El viento susurró la llegada de nuevos pasos, más cautelosos pero inconfundibles. Los atacantes reanudaban su búsqueda, más cerca, más seguros después de la primera embestida fallida. Sin tregua, el peligro persistía y la calma se desvanecía. Elías, con voz firme a pesar del dolor que transitaba su cuerpo, murmuró, «No podemos quedarnos aquí mucho más. La cabaña es un refugio, no una prisión. Mañana, antes de que sean demasiado fuertes, encontraremos un camino mejor. Pero ahora debemos prepararnos». Naya asintió, respirando lentamente, sintiendo que el atisbo de confianza que había surgido entre ellos era la única luz en aquella noche de sombras. «Debemos ser astutos, no solo coraje, sino inteligencia», añadió, su voz teñida de determinación. Los minutos se estiraron mientras escuchaban acechar el bosque, el roce de hojas, el crujir lejano, quebrado por las órdenes susurradas de los hombres armados. En ese momento, la cabaña fue su mundo estrecho y primordial, el refugio que ante la ferocidad de sus perseguidores se alzaba como un fuerte breve pero vital. Naya sintió el frío en los dedos, pero ya no era la misma que había llegado al bosque. Con cada respiración, cada instante compartido con Elías, su alma recuperaba fragmentos de fuerza y sentido. La noche se tornaba cada vez más oscura y la amenaza más cercana. En el silencio denso que precede a la tormenta, los pasos de aquellos que buscaban a la doncella Sius resonaron con intensidad detrás de los árboles. El gancho final irrumpió cuando, al encontrarse cara a cara con huellas frescas y el murmullo amenazante de voces quebradas, Elías y Naya comprendieron que el líder cruel, cuyo nombre sería el destino de la joven, estaba más próximo que nunca para sellar su destino. El silencio del bosque se rompió con la llegada del anciano. Sus pasos crujieron sobre la hojarasca, pausados pero firmes, como si cada pisada llevara consigo el peso de los años y la sabiduría acumulada. Elías y Naya
lo miraron con cautela, desconfiando al principio de aquella figura que sin anunciarse se había presentado ante su refugio. Su rostro surcado por arrugas profundas ocultaba ojos penetrantes que parecían leer más allá de la piel, penetrando hasta el alma misma de quienes tenían ante sí. «Os observo desde hace días», dijo el viejo con voz firme pero áspera. «Conozco vuestra desesperación y la sombra que os persigue. Me llamo Mato». Su nombre, simple y grave, resonó un instante en el aire quieto. «Sé quién es ese hombre que manda hombres tras ti, Naya, y sé qué oscuro secreto esconde tu familia, uno que desgarra viejas alianzas y amenaza con incendiar este territorio ya al borde de la guerra». Naya bajó la mirada, el corazón acelerado. Elías frunció el ceño, incómodo con la tensión que el extraño traía. «Sigo». Pero la verdad, pensó, era un lujo que apenas podían permitirse. «¿Por qué ayudarnos, Mato? ¿Qué ganas tú con esto?», preguntó Elías, la voz firme pero con un dejo de sospecha que no podía ocultar. Mato sostuvo la mirada, revelando apenas una sombra de cansancio. «Los tiempos han cambiado y yo también. En el pasado, di lealtad a mi tribu y a otros pactos rotos. Pero ahora, lo que busco es la verdad y la justicia en medio de la tormenta. Compartid lo que sabéis, y os mostraré cómo enfrentar este enemigo que os caza». Naya respiró hondo, sintiendo el temblor de la duda y el peso de la verdad que la oprimía desde hacía días. A regañadientes, comenzó a narrar fragmentos de su pasado. Las heridas abiertas de un linaje dividido, las redes de poder que la forzaban a huir y esconderse, las traiciones internas que la habían condenado. Mato escuchaba en silencio, sus ojos fijos en ella, como si buscara algo más allá de las palabras. Elías, apoyado contra el marco gastado de la cabaña y con la pierna vendada, masculló preguntas que latían en la mente de ambos. ¿Qué pasaría si ese secreto fuera revelado? ¿Podrían confiar en ese extraño para que su ayuda no fuera una nueva cadena? Los minutos se estiraron entre la bruma nocturna, mientras voces lejanas aún congregadas recordaban que el tiempo corría en su contra. Sin embargo, cuando Mato comenzó a trazar planes basados en antiguos mapas y conocimientos del terreno, la atmósfera se cargó con una mezcla de esperanza y temor. «Este hombre que os persigue», dijo finalmente, «no busca solo castigar, sino controlar. Si cae Naya, sus facciones ganarán más que un enemigo, conseguirán una pieza clave. Pero si conseguimos anticiparnos, podréis tener un futuro distinto». La hoguera crepitó, iluminando por momentos el semblante iluminado por la determinación de aquellos tres. Naya sintió como una parte de su miedo se convertía en fuerza, mientras Elías absorbía la propuesta con la cautela que su supervivencia exigía. No podían ya sostenerse en la soledad o en la desconfianza mutua. Había una alianza que debía formarse, débil pero necesaria. La noche avanzaba, y con ella las sombras parecían cobrar vida. Fue entonces cuando, desde la penumbra cercana, una figura encapuchada se deslizó sin ruido, sus ojos apenas perceptibles entre la oscuridad, escudriñando el débil refugio que ahora reunía a fugitivos y guardianes. Permaneció inmóvil por un instante, absorbiendo cada detalle, registrando cada respiración contenida, antes de desaparecer en el abrazo ominoso del bosque, dejando tras de sí una corriente helada y un aviso silencioso. El enemigo no solo os observa, está más cerca de lo que creéis. Los árboles murmuraban entre sí, testigos mudos de secretos que podían cambiar destinos, mientras Elías,
Naya y Mato comprendían que la noche solo era la antesala de algo mucho más oscuro y decisivo. En ese instante, comandados por el sutil acecho de la figura encapuchada, supieron que ya no había vuelta atrás. El peligro, disfrazado y silencioso, se aproximaba para dictar el siguiente capítulo de su historia. La travesía hacia las montañas comenzó con el primer suspirar del alba, un aire frío y cortante que parecía advertir a Elías y Naya sobre los desafíos que les esperaba. Cada paso entre las raíces y arbustos quebrantados era un recuerdo palpable de la agudeza de la naturaleza en ese rincón remoto del mundo. La doncella Sius, aún débil pero acogida por una voluntad que se reconstruía con cada aliento robado a la desesperación, caminaba junto al leñador solitario, cuyo rostro taciturno se endurecía frente al peso de la responsabilidad que por primera vez había confirmado en años. Los primeros rayos de sol apenas logran perforar la neblina espesa que cubre el sendero. Elías pulsa el ritmo de su andar temeroso, mientras la mirada de Naya trata de captar cada detalle del entorno. Árboles viejos, troncos resquebrajados que se proyectan en el suelo húmedo, restos de la vida silvestre invisible. Todo un escenario donde la supervivencia es una danza constante con la intuición y el peligro. El bosque ha cambiado. Los ruidos habituales se han vuelto ecos ominosos. El crujir distante de una rama seca y el gélido canto de un cuervo parecen señalar que la vigilancia de sus perseguidores permanece inquebrantable. Por momentos, el viento se enfurece. Naya sujeta firmemente una pequeña daga que Elías le había dado días antes, y su cuerpo recuerda antiguas enseñanzas de la tribu que huyó. Sin embargo, sus movimientos aún son lentos, marcados por él. Hambre y una fatiga que la persigue como sombra sin soltarse. Elías se mantiene cerca, atento y silencioso, sus dedos rozando el mango de su hacha, preparado para afrontar cualquier amenaza. La comunicación entre ellos no requiere palabras. Los silencios dicen tanto como los susurros entre el follaje. El paso hacia el paso montañoso revela un terreno agreste y escarpado, donde la vegetación cede al dominio rocoso. La dureza del camino, las pendientes traicioneras y el viento helado obligan a que el ánimo flaquee y regrese por un instante la sombra del miedo. Pero con cada dificultad sorteada, la respiración compartida entre Naya y Elías fortalece su vínculo, un lazo invisible tejido en el roce de las miradas y la convicción silenciosa de protegerse mutuamente. Ella, agradeciendo aquella protección inesperada, él, asumiendo el peso de un guardián más allá del bosque. El sonido del río lejano les guía hacia un cruce donde el agua se ha vuelto escasa, un lecho seco que habla del paso del tiempo y de la dureza que les toca vivir. La sed comienza a punzarles con insistencia, pero no hay alternativa. La naturaleza no ofrece sus dones fácilmente. En ese momento, Elías arranca unas hierbas con cierto conocimiento y detiene a Naya para que tome un respiro. Ella apoya la frente contra una roca, cerrando los ojos mientras las memorias dolorosas vuelven a la superficie. La expulsión, la desconfianza, el abandono de su tribu. Es en ese instante cuando la vulnerabilidad del pasado brilla en su rostro, iluminando la complejidad de la joven que se había mostrado fuerte. Un estremecimiento repentino altera la calma precaria. En la distancia, entre árboles sombreados, una figura encapuchada emerge con pasos sigilosos, como la sombra al acecho que han sentido pero nunca visto con claridad. El corazón de Elías se tensa,
Su mirada se clava en esa silueta que no puede ser ignorada. El leñador apura la marcha y toma la delantera con decisión férrea, mientras Naya recoge fuerzas para seguir, buscando no solo la supervivencia, sino la confianza que crece testigo a testigo. Justo cuando el camino parece ofrecer un respiro, la emboscada se desencadena con la violencia abrupta de una tormenta. Ráfagas rápidas de esperanza se ven ensombrecidas por el chirrido de botas pisándola. Hojarasca, murmullos que se convierten en órdenes cortantes. Hombres armados se despliegan entre la maleza, su presencia una promesa inminente de captura o muerte. Elías se enfrenta con todo lo que tiene, el hacha que brilla con reflejos tenues del sol, sus movimientos no solo defensivos, sino estratégicos. Pero no es suficiente para detener la avalancha de agresores bien preparados. El grito de batalla es un rugido que llena el aire. Elías protege con su cuerpo y coraje a Naya, quien, en la confusión, encuentra una brecha. Sin mirar atrás, se escabulle entre árboles torcidos, arrastrándose con dolor, pero impulsada por una fuerza nueva. La necesidad ferviente de sobrevivir y encontrar ayuda. El leñador, sin embargo, no logra escapar. En un instante fatal, una mano firme y despiadada lo hace caer, y la captura sepulta toda posibilidad momentánea de respiro. El caos reverbera en todas partes, ramas quebradas, jadeos desesperados, el frío mordaz de la noche que se cierne. Naya retiene el aliento, tambaleándose entre la bruma, sus ojos buscando el lugar donde Elías fue tomado. Su alma grita en silencio para que aquella captura no sea el fin. La figura encapuchada, que había estado observando desde lejos, ahora emerge con pasos seguros y calculados, supervisando el logro de su plan. El bosque que parecía su refugio ahora se convierte en prisión y escenario de un juego peligroso. Naya huye, envuelta en la noche y el miedo, con el pulso retumbando y el corazón desgarrado entre el deseo de salvar a Elías y la necesidad de encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. En la distancia, un lamento se pierde entre los árboles, mientras la oscuridad se cierra implacable. Elías, prisionero, siente la fuerza de la desesperación que le bulle en las venas, sabiendo que la batalla apenas comienza. El destino de ambos, pendiendo de un hilo, demasiado frágil, en ese vasto bosque implacable. El silencio roto por sonidos de cadenas y voces amenazantes marca el principio de un capítulo donde la fortaleza de sus espíritus será puesta a prueba. La emboscada ha cambiado la partida. Elías fue capturado, y Naya ha logrado escapar en el caos que tomó la noche como aliada secreta. La niebla espesaba en el corazón del bosque, mientras Naya avanzaba con pasos inciertos, cada rama rota bajo sus pies despertando ecos en la vasta soledad que la envolvía. El miedo era un animal frío que la lamía por dentro, una presencia constante que mordía su piel y contaminaba sus pensamientos. Había escapado de la emboscada, dejándolo todo atrás, el sonido de la lucha, el hierro frío que atrapó a Elías y el peso de la incertidumbre que ahora cargaba en sus hombros. Con el cuerpo tembloroso y la respiración entrecortada, intentaba discernir en la neblina el mejor camino, una ruta que no la llevara de vuelta a las sombras de sus crueles perseguidores. Los susurros del bosque, que antes parecían eternos aliados, ahora se volvían voces indistintas, señales confusas en un laberinto sin mapas. Su corazón latía, desbocado, tratando de imponerse sobre el cansancio y el hambre que la hollaban. En ese silencio pesado, Naya se detuvo al sentir que los ecos de pasos se multiplicaban. No eran animales, sino huellas frescas de la tribu enemiga que la cazaba.
El temor profundo la paralizó un instante, preguntándose si debía confiar en aquellos instintos que le gritaban esconderse o arriesgarse a buscar ayuda, aunque eso implicara negociar la delicada línea entre colonos hostiles y nativos aliados. Cada sombra que se deslizaba entre los árboles parecía llevar consigo la amenaza de un destino fatal. Sabía que buscar apoyo entre colonos era como lanzarse a la boca del lobo, pero al mismo tiempo, aquellos que compartían sus raíces no ofrecían garantías seguras. Antiguas rencillas y lealtades, divididas, creaban una red peligrosa. Su mente debatía en un mar de dudas, mientras sus dedos rozaban el mango desgastado de la daga que aún llevaba consigo, una promesa ancestral de defensa, frágil frente al océano de enemigos invisibles. En la distancia, entre ramas y troncos rotos, la figura de Elías sobresalía, demacrada pero firme. Dentro de su cautiverio, su mente no cesaba de trazar escapes posibles, entre las sombras de la celda improvisada. Recordó por qué lo temían, no solo por su fuerza física o sus años entre árboles y bestias, sino porque su reputación como protector del bosque, un hombre que defendía tierras y secretos, le otorgaba un poder que inquietaba incluso al más cruel de sus enemigos. El silencio de esa prisión era roto por susurros de miedo ajenos y la certeza de que sería un premio codiciado, no solo por capturar la anaya, sino para silenciar a quien podía ser un muro infranqueable entre la justicia y la barbarie. Elías palpó la vieja piedra debajo de su mano, buscando grietas, dominios para ejercer fuerza. Con movimientos lentos y meditativos, comenzó a liberar sus ataduras, usando la astucia adquirida en años de soledad y supervivencia. Cada hilo que cedía era un paso hacia la libertad, la misma libertad que ahora estaba en manos de Naya, dispersa en un bosque que la devoraba lentamente. La mezcla de adrenalina y dolor le lanzó un fuego interior. Sabía que debía actuar rápido, porque en la oscuridad creciente se escuchaban órdenes resonantes como truenos, anunciando el inicio de la ofensiva total. Afuera, los árboles vibraban con la llegada de un ejército implacable. Sus botas golpeaban la tierra con ritmo ensordecedor. Voces bruscas ordenaban cierres de paso y cerraduras invisibles. La amenaza ya no era un rumor, sino una tormenta que se desataba. Elías se incorporó con esfuerzo. La sangre caliente corría por su herida, y su corazón se aferró a una única certeza. Debía encontrarse con Naya. Juntos tenían la fuerza necesaria para desafiar la oscuridad, pero separados serían devorados sin piedad por el destino. Mientras las primeras luces de la ofensiva bañaban el bosque en tonos rojo funerarios, Naya apretó los dientes, sintiendo cómo el peligro aplastaba cada rincón de su ser, pero también cómo la necesidad de sobrevivir la transformaba. La mirada de la joven Sioux, ahora llena de una feroz determinación, recorrió rápidamente el bosque que parecía doblarse bajo el peso del asedio. No había escapatoria sencilla. Su único camino era seguir el eco de la libertad, tejida por la voluntad indomable de un leñador con el que había compartido miedo, esperanza y la fragilidad nueva de una alianza naciente. El reloj de la noche avanzaba al compás de la tormenta. En el crisálida del bosque, Elías liberado y Naya apresurada se movían invisibles, pero el destino tenía un último giro preparado. El líder enemigo, impaciente y furioso, alzó su voz para ordenar la ofensiva decisiva, una embestida sin cuartel que no dejaría refugio seguro en esas tierras. La cacería alcanzaba su apogeo. Naya, sin saberlo aún, estaba en grave peligro,
y la próxima batalla decidiría no solo su destino, sino el delicado equilibrio que los unía. Los ecos de la alarma se fundieron con el susurro del viento entre las hojas, una última advertencia que precipitaba la tormenta final. La llegada de Elías a la cabaña se tornó un rayo de esperanza bajo el manto oscuro de la noche. Su andar, cansado pero resuelto, marcaba la proximidad de ayuda para Naya, aún frágil y agotada. Juntos, entre las paredes del refugio polvoriento pero firme, buscaban un respiro en medio del acecho que comenzaba a estrechar sus lazos. Elías percibía en cada gesto de la doncella no solo el hambre que la consumía, sino la incertidumbre que nacía de un pasado doloroso. Por su parte, Naya empezaba a entender que la presencia del leñador podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El bosque, sin embargo, parecía burlarse con silencios cortantes. Huellas frescas empezaban a dibujarse en la hojarasca cercana, y el eco de voces graves le rozaba la piel como un presagio. El aire denso y helado traía consigo la señal inequívoca de que la amenaza no solo lo seguía, sino que se aproximaba sin pausa. Elías inspeccionaba nervioso cada sombra, mientras la llama tenue de la hoguera luchaba contra la oscuridad que se colaba por las grietas de la cabaña. En ese instante, cada sonido adquiría un peso fatal, un crujido distante, una rama quebrada, la respiración contenida de una criatura invisible. Preparándose para lo inevitable, Elías reforzó con un tablón la puerta vieja, su hacha descansando cerca, lista para ser empuñada con fuerza. Naya por primera vez se vio impulsada a mirar al leñador con ojos menos cautelosos, como si en él descubriera un ancla firme para navegar la tempestad. El miedo compartido forjaba una alianza muda, profunda, indispensable. Entre ambos, la tensión se mezclaba con la incipiente confianza que de pronto parecía tan vital como el aire que respiraban. Las voces se hicieron más claras, órdenes murmuradas a la sombra de los árboles. Figuras errantes, siluetas que rompían la línea de los arbustos, despertaron el torbellino de adrenalina. El grupo armado no solo buscaba a Naya, estaban decididos a acabar con cualquier resistencia, a silenciar para siempre la luz que podía desafiar su poder. Elías apretó el puño con el mango de su hacha mientras respiraba profundo, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca del primer movimiento que delatara el avance enemigo. Naya apretó los dientes, contrariamente al pasado débil y temeroso. Un fuego primitivo se encendió en su pecho. Sabía que sus fuerzas eran pocas, pero la determinación cobraba peso contra el hambre y el cansancio. Sintió el roce frío del aire, y en ese instante su mirada se encontró con la de Elías. En su silencio, un pacto tácito, una promesa de defenderse mutua, de existir juntos contra la tormenta. Arrancaron las primeras piedras y ramas con precisión, lanzándolas contra los invasores, mientras Elías bloqueaba los caminos con madurez y estrategia. Los golpes resonaban contra la madera y el suelo húmedo. El sonido obsesivo de la confrontación fluía en escasos segundos, mezclado con el jadeo intenso y el crujido del bosque. En medio del alboroto, Naya recogió de su interior una fuerza inesperada, participando activamente en aquellos instantes claustrofóbicos de lucha y supervivencia. El choque se prolongó. Esporádicos disparos y órdenes ahogadas retumbaban entre las copas de los árboles. Pero entonces el destino dio un golpe doloroso. Una certera herida en la pierna de Elías lo derribó. El leñador cayó al suelo con respiración entrecortada,
sus ojos fijos en protegerla hasta el último aliento. La doncella Siok observó con un nudo en la garganta cómo el hombre que había empezado a confiar se veía reducido a esa frágil forma, vulnerable y humano. Cuando la marea de atacantes disminuyó momentáneamente, exhaustos y confundidos, Elías, con voz rasgada, rompió el silencio imposible. Pensé que mi vida sería solo soledad y hacha, pero contigo, Naya, descubro que puede ser otra cosa. Palabras pronunciadas entre el dolor, pero cargadas de verdad, revelando una historia profunda, ocultada tras años de mutismo. Naya, con lágrimas que asomaban en sus ojos, contó fragmentos de su exilio, la traición de su propia tribu, los castigos velados y el temor al rechazo eterno. No huyó por miedo, sino por defender lo que creía justo. Susurró: mi familia me abandonó, mis hermanos sellaron mi destino. Ahora corro no solo de ellos, sino de un poder oscuro que quiere apagar mi luz. En el aire denso, entre sombras y la tenue luz de la hoguera, Elías comenzó a vendar su herida con un pañuelo áspero, preguntando con cuidado: ¿qué teme que te hagan si te encuentran? Naya cerró los ojos, evocando un miedo ancestral, un secreto que pesaba más que su vida. El líder que manda a esos hombres no busca solo castigarme. Quiere controlar, usar mi sangre para sostener un equilibrio roto. Si caigo, no es solo mi final, sino el comienzo de una guerra que nadie desea. El viento se colaba entre los viejos tablones y susurraba un aviso cruel. El enemigo estaba demasiado cerca para que pudieran descansar. El eco de pasos y órdenes rompía la calma efímera. El peligro volvía a atravesar cada pared, cada silencio. Elías respiró profundo y apretó la mandíbula, consciente del momento decisivo. No podemos quedarnos aquí mucho más. La cabaña es un refugio temporal, no una celda. Mañana con la luz buscaremos un camino mejor para nosotros. Naya asintió, la espalda recta, la mirada encendida por la determinación naciente. Inteligencia y valor serán nuestras armas. No basta con armarse de coraje. Debemos ser astutos. El murmullo distante de los hombres armados se acercaba, pisadas firmes sobre la hojarasca mezcladas con órdenes susurradas. En aquella pequeña fortaleza improvisada, Elías y Naya compartieron el peso de la espera, el miedo transformado en vigilia. Los dedos de Naya temblaban, pero ya no era la víctima perdida de antes. Era una guerrera forjada en el fuego de la traición, la esperanza y la alianza inesperada. Mientras la noche se espesaba y los peligros se acercaban, entendió que su destino estaba irrevocablemente unido al de Elías. Al final, entre el susurro sutil de las ramas y el silencio pesado como ventana al desastre, sintieron la proximidad de la tormenta definitiva. Huellas frescas y voces quebradas se insinuaban en la oscuridad. El líder cruel, cuyo nombre marcaría para siempre a Naya, estaba más próximo que nunca para sellar su destino. La traición resquebrajó la defensa en momentos críticos. Entre murmullos y movimientos convulsos, un hombre de ojos fríos y rostro marcado apareció donde menos lo esperaban. Uno de los perseguidores con pasado ajeno, pero vínculo oculto con Naya. Fue como un puñal invisible hundiéndose en la confianza que Naya, Elías y sus aliados habían construido con tanto esfuerzo. El susurro de aquel nombre pronunciado en la penumbra ascendió como un foco de espinas que desató la confusión. Elías apretó los dientes, la ira y la decepción hirviendo en sus venas. Cerró el puño alrededor del mango del hacha con tal fuerza que temió fracturarse los nubillos. A pesar del dolor en su pierna,
se plantó firme frente a la amenaza, moviéndose como un árbol milenario que resiste tormentas. Sabía que aquella traición podía ser el fin, pero también el combustible para una última resistencia. Naya se quedó quieta unos segundos, la revelación golpeándola como un viento gélido. El hombre que alguna vez fue su aliado, el que había bebido y compartido cuentos bajo el cielo estrellado, ahora prestaba sus pasos a los que querían ver la caída. Fallas de la sangre y de la historia, fracturas en las lealtades nacidas en los rincones secretos de su pasado. Los leñadores y nativos aliados a Elías fruncieron el ceño, sus miradas buscando respuestas en la sombra creciente. La incertidumbre amenazaba con desgarrar la defensa. ¿A quién podían confiarle el peso del ataque cuando uno de los suyos llevaba veneno en la mirada? La tensión se volvió casi palpable. Un hilo invisible de miedo y furia tensaba cada músculo, pero la unión que habían forjado la noche anterior, cimentada en la necesidad y la esperanza, emergió entre las grietas de la traición como un fuego resistente. Elías alzó la voz. Firme y grave. No permitiremos que la sombra de un hombre ponga fin a lo que hemos empezado. Esta noche, nuestra lucha es por más que la supervivencia. Es por la justicia que ella merece. Naya sintió un peso desprenderse de sus hombros y reemplazarse por un fuego renovado. Enfrentó al traidor con mirada desafiante, sin palabras al principio, solo un silencio que habló más fuerte que cualquier reproche. En ese encuentro de almas heridas y caminos rotos, la fragilidad y la fuerza se entrelazaron en la penumbra. Los primeros choques estallaron con la furia de un huracán contenido. El combate fue feroz y desordenado. Cada movimiento era un golpe al corazón de la traición, una búsqueda desesperada para no dejar que el pasado destruya ese futuro que apenas comenzaba a formarse. Elías, con el hacha en alto, lideraba con la determinación de quien no tiene más que dar que todo. En medio del caos, Naya recordó la palabra de Mato, el viejo sabio, que el poder está en la voluntad de cambiar, en romper cadenas invisibles que atan el espíritu. Esa noche, con sus manos temblorosas pero firmes, agarró su daga y avanzó no solo contra sus enemigos visibles, sino contra los fantasmas que la habían perseguido demasiado tiempo. El aire vibraba con gritos y sonidos de armas chocando, pero también con un sentido renovado de comunidad, un lazo invisible entre quienes luchaban hombro a hombro. La traición había soltado sus garras, pero no había roto la alianza nacida de la necesidad y el coraje. Cuando finalmente la tormenta comenzó a menguar, quedó claro que la resistencia había sobrevivido, aunque heridas y cansancio marcaban sus cuerpos. Elías miró a Naya, y en sus ojos transparentes se reflejaba la promesa no dicha de que no estarían solos para enfrentar lo que viniera. Pero el peligro todavía no había terminado. Desde la penumbra, moviéndose con rapidez casi fantasmal, el líder cruel emergió, furioso por la resistencia inesperada y la pérdida de terreno. Sus ojos quemaban con un odio primitivo, y sus manos se cerraron en un gesto de amenaza decisiva. Con voz estridente y cortante como un látigo, convocó a sus hombres para un último movimiento desesperado, uno que podría silenciar a Naya para siempre y acabar con aquellos que se habían atrevido a desafiarlo. La tensión se tensó hasta un límite insoportable, y el destino pendía ahora de la frágil línea que separa la vida de la muerte. En ese instante, un último sonido oscuro y ominoso rompió el aire. Un disparo lejano seguido de un grito ahogado que heló la sangre. La sombra del peligro se cernía implacable, y la vida de Naya pendía de un hilo invisible y cruel, señalando el próximo salto hacia una noche que definiría sus destinos para siempre. El bosque había recobrado una calma tensa, pero solo era un respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Elías, liberado de sus ataduras,
avanzaba con cautela entre los árboles, cada paso meditado, consciente de la necesidad urgente de reunirse con Naya. La herida en su pierna palpitaba, un recordatorio del precio que estaba dispuesto a pagar. Sentía cómo la espesura del bosque no solo ocultaba su figura, sino también la amenaza que se cernía sobre ambos. Naya, por su parte, moviéndose entre la neblina con la daga en mano, iba más allá del miedo que había sentido días atrás. Ahora portaba en sus ojos la determinación de una mujer que ha enfrentado el abandono y la traición, y ha decidido luchar. Cada sombra entre las hojas ya no era solamente una amenaza, sino también un terreno conocido, un territorio donde podía esconderse que debía defender. Al contacto silencioso de sus miradas, comprendieron que esa alianza naciente era la última barrera entre ellos y la oscuridad que los perseguía. No eran solo fugitivos, eran compañeros en una batalla que trascendía sus temores y sus pasados. La emboscada del enemigo fue inminente. El líder cruel, consciente de su derrota parcial, rugió una orden de ataque desesperada y decisiva. Sus hombres irrumpieron desde los rincones sombríos con una violencia calculada, con la certeza de que esa noche debían asegurar su victoria. La lucha estalló bajo el dosel del bosque. Un caos de armas y gritos que quebró la serenidad nocturna. Elías empuñó su hacha como una extensión de sí mismo. Cada golpe era un grito de resistencia. El dolor de la pierna herida se dividía con la furia y la esperanza. Naya, firme a su lado, danzaba entre los atacantes, la daga brillando, con rapidez, destellos que contaban historias de una sabiduría ancestral que ya no podía ser ignorada. Pero fue en medio de ese fragor cuando la traición emergió con toda su fuerza devastadora. Uno de los perseguidores, la sombra de un pasado que Naya había querido olvidar, apareció entre ellos, revelando una conexión secreta que cortó como un cuchillo la frágil unión forjada. La sorpresa y el dolor atravesaron a Naya, quien por un instante vaciló, sintiendo el frío filo de la desconfianza caer sobre su alma. La lucha interna se reflejaba en sus ojos. Aquel hombre no solo portaba armas, sino también la herida abierta de la historia no sanada. Elías, notando el peligro que la traición significaba, alzó su voz con firmeza para recuperar la cohesión de sus aliados. No dejaremos que la sombra de uno destruya lo que hemos construido. Peleamos por algo más grande que nosotros mismos. La voz de un guerrero que había encontrado en la lucha un nuevo propósito. Naya, levantando la mirada con renovada fuerza, encaró al traidor sin un gesto de miedo, solo con la ira justa que obliga a avanzar. En ese breve encuentro, repasó no solo heridas pasadas, sino también la posibilidad de una nueva vida. La daga siguió su curso, anunciando con cada movimiento que el pasado no dictaría su destino. El combate entre aliados y adversarios fue feroz, un torbellino de emociones encontradas, de golpes que no solo desgarraban carne, sino que quebraban cadenas invisibles. La unidad nacida en la adversidad fue su escudo, y pese a las heridas, resistieron hasta que el retumbar de la caída del líder enemigo silenció el ruido. El hombre cruel yacía inválido, su poder quebrantado en el suelo húmedo del bosque. Elías y Naya intercambiaron una mirada cargada de alivio y tristeza. El camino había sido duro, marcado por pérdidas y revelaciones que transformaron para siempre sus almas. Pero a pesar de la victoria, la amenaza aún no había desaparecido del todo. Desde la penumbra, el líder enemigo hizo un último intento desesperado, un movimiento que atentaba contra la vida misma de Naya.
Un disparo distante cortó el aire, y un grito ahogado se precipitó en la oscuridad. El silencio posterior fue aún más ensordecedor. El corazón de Naya se congeló por un instante. La sensación de fragilidad se hizo presente, pero también despertó la fuerza definitiva. Elías corrió hacia ella sin dudarlo, sus pasos firmes, la mirada un faro en la noche. Naya, aunque herida, resistió con la determinación de quien sabe que el futuro no está escrito por el miedo. Unidas esas fuerzas, sellaron un pacto silencioso. Seguir, juntos, más allá del dolor y de las sombras que habían intentado separarlos. Cuando rompió el alba, el bosque pareció respirar al unísono con ellos. La luz tenue que atravesaba las hojas acariciaba los rostros marcados, aunque vivos de ambos. El ciclo de violencia y persecución quedaba atrás, enterrado en la memoria del tiempo, mientras delante se desplegaba un camino nuevo, construido sobre la esperanza, la reconciliación y el respeto. Naya encontró en aquel bosque ya no un refugio de miedo, sino un hogar donde su espíritu podía renacer. Elías, el leñador que eligió la soledad, descubrió en la doncella Siux la familia que no sabía que buscaba. Juntos comenzaron a trazar un futuro distinto, uno donde la alianza entre sus mundos podía ser el inicio de una paz duradera. Mientras la luz del amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y dorados, ambos contemplaron el horizonte con la certeza profunda de que, aunque las sombras de su pasado siempre formarían parte de ellos, el presente les ofrecía algo invaluable: la libertad de caminar lado a lado, libres finalmente de sus sombras pasadas, construyendo un destino definitivo bajo el vasto cielo inmortal del bosque.